Bienvenidos a este culto virtual del domingo 17 de octubre del año 2021. Ya prácticamente se nos fue el año y el día de hoy vamos a estudiar el Salmo 65. Pero para empezar, vamos a leer un texto bíblico en el libro de Mateo, el capítulo 22, versículos 22, Mateo capítulo 14. Versículos 22 y 23. Como ustedes saben, todos los textos bíblicos van a aparecer aquí arriba. Ustedes lo pueden copiar y los pueden leer posteriormente cuando estén en casa o cuando tengan tiempo para repasar los textos. Mateo capítulo 14, versículos 22 y 23. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. En Lucas, en el capítulo 6, versículos 12 y 13, dice: en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. La vida de oración de Jesús debería hablarnos al corazón. Si él, siendo Dios, conociendo los secretos del mundo espiritual, cuando estuvo vistiendo este cuerpo mortal, necesitaba ese tiempo de oración, ¿cuánto más nosotros? Si él necesitaba tener ese tiempo a solas con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Por eso les decía que la vida de oración de Jesús debería hablarnos a nuestro corazón. Por cierto, hay muchos cristianos que quisieran orar más. Se proponen orar más, pero o no tienen ganas, o tienen otras prioridades en su vida, o simplemente no saben qué decir. Y esto está relacionado con el texto que estudiamos de Colosenses, capítulo 1, versículo 3. Colosenses 1, 3, ustedes pueden encontrar la prédica, el estudio, en nuestra página del YouTube y la del Facebook. Colosenses capítulo 1, versículo 3, estábamos hablando acerca del ministerio de oración de Pablo y cómo él no solamente iba, predicaba y como apóstol, como misionero, iba sembrando la palabra por todas partes. Cada vez que escribe una carta, Pablo empieza diciendo: orando siempre por vosotros, acordándome de ustedes en mis oraciones. La vida de oración de Pablo era una vida riquísima de oración. Y Colosenses 1:3 nos habla de su vida de oración, que orar es básicamente derramar nuestro corazón delante de Dios. Derramar nuestro corazón delante de Dios. En el momento que ustedes estudien este capítulo, Colosenses 1:3, van a descubrir las 5 formas diferentes que tenemos para orar. Es decir, la vía de oración puede variar, ¿no es cierto? No solamente tenemos que estarle pidiendo al Padre. La vía de oración puede variar. Podemos tener tiempo de adoración, tiempo de alabanza, que también es orar. Podemos tener tiempos cuando pedimos perdón por errores, por nuestro carácter, porque nos equivocamos, porque hemos ofendido a Dios, cuando hemos ofendido a personas que nos rodean. La intercesión, cuando oramos unos por otros, cuando levantamos muros de protección alrededor de nuestra familia, de nuestros amigos. Pero uno de los puntos que habíamos hablado era la acción de gracias. Y esto que muy poco se usa. Es decir, cuando oramos, ¿no?
Eh, Básicamente la parte del momento de la acción de gracias puede ser un momento tan breve, tan corto en todo nuestro tiempo de oración, que si aprendiéramos a dar gracias, probablemente nuestro tiempo de oración se implementaría, se agrandaría, aumentaría, si supiéramos darle gracias a Dios. La oración no solamente debe ser un instrumento para pedir o exigir, ¿no?, a Dios, pero la oración también puede ser un canal para expresar nuestro agradecimiento. En Colosenses capítulo 3, versículo 15, nos dice, y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y sed agradecidos. Los seres humanos, en forma natural, no somos agradecidos por naturaleza. En realidad, muchos creen que es su derecho que la gente les sirva, los atienda, los cuide o les haga favores. Nosotros como iglesia, por ejemplo, recibimos de muchas partes del mundo a veces cartas o mensajes, ¿no?, diciendo, por ejemplo, hermanos de la iglesia suiza, voy a viajar a Suiza, así que necesito que la iglesia me dé vivienda, habitación, o alguno de los hermanos que me reciba, como si fuera un derecho que la gente cree que tiene, ¿no?, de exigir, ¿no? Y entonces muchas veces son personas que ni siquiera conocemos, ¿no? El ser agradecido no es algo normal. El exigir, sí. El pedir, eso es algo normal. Pero el ser agradecido necesita entrenar nuestro corazón. Tenemos que entrenar nuestro corazón para aprender a valorar y reconocer las bondades de los demás y expresarles nuestro agradecimiento. Voy a repetir eso. Necesitamos aprender, entrenar el corazón para valorar y reconocer las bondades de las personas que nos rodean y aprender a expresar nuestro agradecimiento. Hay una ley que se llama la ley de acción y reacción, es la tercera ley de Newton. Y la tercera ley de Newton habla de que a cada acción le corresponde una fuerza de reacción de la misma magnitud, pero en sentido contrario. ¿Entienden? O sea, a cada acción le corresponde una fuerza de reacción de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Y dicen los psicólogos que esta ley de Newton, esta ley física de Newton, se podría aplicar también a la actitud de agradecimiento. Cuando tú empiezas a valorar y reconocer y dar gracias a las personas que te rodean, comienzas a recibir en reacción lo mismo. ¿No es cierto? La gente comienza a decir, no, yo te agradezco a ti. Hay una reacción, una fuerza de acción y luego hay una fuerza de reacción cuando aprendemos a ser agradecidos. Por ejemplo, deténgase un momento ahora y haga una lista de las personas que de alguna manera han sido o son una bendición en su vida. Y deténgase y comience a orar por ellos. Y comience como Pablo, dándole gracias a Dios por la vida de esta persona, de la otra persona, de la otra persona que te sirvió, que te ayudó, que te acompañó. Y entonces comienzas a orar, a interceder. Ya tu tiempo de oración está aumentando. Ya tu tiempo de oración está aumentando. Haz una lista de las personas
por las cuales quieres dar gracias. Y ya por lo menos tu tiempo de oración aumentará unos 2, 3, 4, 5 minutos, 6 minutos. Pero ¿cómo podemos agradecerle a Dios? ¿Te has preguntado? ¿Cómo podemos aumentar nuestro tiempo de oración agradeciéndole a Dios? Y aquí es el punto, ¿no? Normalmente le agradecemos a Dios por las cosas cotidianas. Es decir, le agradecemos a Dios por nuestro trabajo, le agradecemos a Dios por la vivienda, por la salud, o la comida, o los hijos, ¿no? Hay cosas que podemos incluir. Yo no sé si ustedes han visto, pero en el internet hay varios videos donde personas que son daltónicas, que solamente ven el mundo en tonos grises. Para estas personas el mundo es tonos grises, blancos o negros. Y han salido unos lentes, a través de ellos pueden ver el color. Cuando estas personas reciben estos lentes, generalmente de regalo por algún familiar, y se ponen los lentes y empiezan a ver el mundo en todo su color, empiezan a llorar. Y preguntan, ¿así ven ustedes el mundo? Y la gente le contesta, sí. Y esa gente empieza a llorar, porque nunca habían visto el mundo de color. Tú y yo sí lo hemos visto el mundo de color, y no le hemos agradecido a Dios por poder ver los colores. Veía un video donde una chica se ponía un implante para poder oír porque era sorda. Y cuando se pone el implante y la doctora comienza a hablarle, ella lo único que hace es llorar porque empezó a escuchar. Y tú y yo no le hemos agradecido a Dios por poder oír. Pudimos ser sordos, pero no lo somos. Pudimos ser ciegos, pero no lo somos. Pudimos ser cuadriplégicos y no poder caminar. Pudimos nacer sin un miembro, sin una mano. Y todo esto, hermanos, es porque no nos detenemos a evaluar todas las bondades de Dios hacia nosotros. Oramos rápidamente, Señor. Bueno, Señor, te doy gracias por el día de hoy y te pido, y empezamos a pedir. Señor, te doy gracias porque hoy día es un lindo día, ha salido el sol, pero te pido, y nos olvidamos de detenernos a evaluar, a reconocer los pequeños detalles de la vida que Dios nos ha dado como privilegios frente a otras personas. Naturalmente que otro motivo para agradecer a Dios para nosotros muchas veces son las respuestas de Dios. Cuando Dios responde en nuestras oraciones, este es un motivo para orar, es un motivo para agradecerle al Señor. Entonces le agradecemos al Padre por todas sus bondades y por lo que nos contestó. La oración respondida siempre es un motivo de agradecimiento. Pero sabes que hay muchas más cosas por las cuales podríamos agradecer. Por ejemplo, su protección. ¿Sabes lo que dice Éxodo 14:14? Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Sabías que Dios pelea por ti? ¿Sabías que Dios pelea por ti batallas que tú ni siquiera sabes que están ocurriendo? ¿Sabías eso? ¿Sabías que de repente Dios está peleando por ti y tú ni cuenta de que hay una batalla de repente en el nivel espiritual o de repente en el nivel humano y tú ni te enteraste? Y Dios está peleando por ti. El Salmo 34, versículo 7. Salmo 34, versículo 7 dice que el ángel de Jehová
acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sabes que cuando estás sola en casa, ahora que hay tanto video de fantasmitas y espíritus y no sé qué, sabes que cuando tú estás sola en casa o solo en casa, los ángeles de Jehová están acampando a tu alrededor? ¿Le has dado gracias a Dios porque cuando te levantas y sales a la calle, los ángeles de Dios te acompañan y acampan a tu alrededor? Y dice, acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Los defienden. A veces no nos damos cuenta de esto. Hay una historia que a mí me gustó mucho. Es de un pastor que conoció al Señor en México. Había una campaña con un evangelista conocido. Él fue a predicar a México y los brujos de esa ciudad decidieron hacer una vigilia para atacarlo. Y este pastor contó su historia, porque él era uno de esos brujos, y que en la noche hicieron su ritual brujo y pusieron sus inciensos, sus velas y la estrella del diablo y todo, y salieron de sus cuerpos en un desdoblamiento, ¿no? Cuando el espíritu se separa del cuerpo, y sus espíritus fueron a la casa de este predicador para atacarlo en la noche. Y cuando llegaron a la casa, se dieron cuenta que en cada puerta y en cada ventana había un ángel de Dios con una espada encendida cuidándolo. Esto le impactó tanto a este brujo que al día siguiente fue a la campaña de este predicador y se arrodilló y dijo, el Dios tuyo es mucho más poderoso que el mío. Y se entregó al Señor Jesucristo y ahora es pastor. Porque los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Y nosotros a veces no nos damos cuenta que cuando estás caminando por la calle, no estás solo. Los ángeles de Dios están acampando a tu alrededor, pero no los vemos. Ese es el pasaje que aparece en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, cuando Eliseo estaba con su siervo, ¿no? Y la historia cuenta, y dice en el versículo 11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. ¿Por qué? Porque cada vez que el rey de Siria quería atacar a Israel, hacía sus planes, ¿no? Hacía sus planes para atacar a Israel. Y entonces, ¿qué pasaba? Dios le revelaba al profeta Eliseo los planes del rey de Siria. Y entonces el profeta Eliseo iba donde el rey de Israel y le decía, el rey de Siria quiere atacar aquí, 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 acá. Y le revelaba el plan y los del pueblo de Dios, de los israelitas, se protegían. Entonces el rey de Siria decía a su gente, ¿no? En el versículo 11, el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos, les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? O sea, el rey de Siria está diciendo, ¿no me van a declarar ustedes quién es el traidor que le revela al rey de Israel todos nuestros planes? ¿No? Versículo 12, entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Eliseo le revela al rey de Israel lo que tú dices en tu cámara más secreta, él lo sabe porque Dios se lo revela. Versículo 13 dice, y él dijo, id, mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá a gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, a Eliseo. El siervo de Eliseo se levanta y sale, ¿no?
Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Y entonces su criado le dijo, ¡ay, señor! ¿Qué, señor mío, qué haremos? Y miren lo que Eliseo hace. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo ora para que Dios le abra los ojos a su siervo, porque ahí estaba el ejército de Siria. Y eso es lo que el siervo de Eliseo miraba. Pero el siervo de Eliseo no miraba lo que había detrás del ejército de Siria, que eran los ejércitos de Dios. Y entonces Eliseo ora para que su siervo le abra los ojos. Dios, abre los ojos a mi siervo, dice. Y cuando el siervo abrió, ¿qué vio? Que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego del Dios Altísimo. Hermanos, levantarte cada mañana y saber que en la puerta de tu casa, que en cada ventana de tu casa, están los ángeles de Dios protegiéndote. ¿No es motivo de darle gracias a Dios? Cuando te vas de viaje con la familia, ¿no es motivo de darle gracias a Dios que los ángeles del Señor acompañan? Por eso yo me levanto temprano en la mañana, porque levanto muros de protección alrededor de mis hijos, de mi esposa, de mi nieto por venir, de mi nuera, porque nosotros debemos dar gracias a Dios de que su protección está ahí. Aunque no la veamos como el siervo de Eliseo, su protección está ahí. Dale gracias a Dios, porque Dios te protege y te protegió muchas veces sin que tú mismo te enteras. En segundo lugar, por ejemplo, otro motivo para darle gracias a Dios son sus mandamientos. Y tú dirás, ¿cómo? ¿Por qué razón debo darle gracias a Dios a sus mandamientos? Si son sus mandamientos los que en cierta manera me limitan mi libertad, ¿no? Muchos piensan así. Y esto lo decimos porque no entendemos el objetivo de los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son una expresión del amor de Dios para cuidarte, para que te vaya bien en esta vida hasta que te toque volar a su presencia. Voy a repetir, los mandamientos de Dios son una expresión del amor de Dios, que Dios nos da porque nos ama y porque quiere que nos vaya bien en esta vida, porque en la próxima nos va a ir bien con Él. Vamos a vernos con Él y vamos a pasarla bien, pero ahora Él quiere que te vaya bien. Mira, hay unos textos que a mí me encantan. Empecemos con Deuteronomio. Son 4 textos de Deuteronomio. Deuteronomio 4:40. Dice, guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. ¿No anhelamos todos nosotros que le vaya bien a nuestros hijos? ¿No queremos que nuestros hijos saquen una buena carrera profesional para que tengan un buen ingreso, para que les vaya bien? ¿Te has preguntado que el hecho que tú guardes los mandamientos de Dios trae bendición no solo sobre tu vida, sino sobre la vida de tus hijos? Repito el texto. Guarda sus estatutos y sus mandamientos,
los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Deuteronomio 5:16 dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 12:28. Haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que te vaya bien. Deuteronomio 12:28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Para que te vaya bien, para que te vaya bien, para que te vaya bien, lo repite el Señor. Guarda los mandamientos. Entonces, ¿los mandamientos son un castigo? No, son una expresión del amor de Dios para que te vaya bien. Y entonces, ¿le has dado gracias a Dios por sus mandamientos? Cuando encuentras en la Biblia un mandamiento, te detienes y le dices: gracias, Señor, por este mandato, porque lo escribes ahí para que me vaya bien. Por eso quiero guardarlo y obedecer. Y podríamos seguir dándole gracias a Dios por muchas cosas. Dale gracias a Dios por su salvación, porque sin su salvación solo te esperaría condenación. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes que nos merecemos la condenación por nuestros pecados, pero que en Cristo Jesús hemos recibido salvación? ¿Le das gracias a Dios por tu salvación? Gracias a Dios por su amor. Aunque no merecemos su amor, Él nos da su amor. Gracias a Dios por sus promesas. Gracias a Dios porque tenemos una esperanza después de la muerte. Hay gente que vive desesperada pensando en el día de su muerte, pensando que van a desaparecer. Y mueren de miedo. Nosotros tenemos esperanza eterna. ¿Le has dado gracias a Dios por la esperanza eterna? ¿Le has dado gracias a Dios por la Biblia? ¿Sabes que durante siglos la Biblia estaba prohibida de ser distribuida entre el pueblo y que solo era un privilegio de algunos sacerdotes? Y no la enseñaban, no la traducían. ¿Por qué? Porque no querían que el pueblo se enterara de la palabra de Dios. Pero ahora tú tienes una Biblia en tu mano. ¿Le has dado gracias a Dios por todos los hombres de la historia que hicieron que tú tengas una Biblia en tu idioma en la mano? Ahora, entrando ya al Salmo 65. El Salmo 65 nos hace recordar que hay 4 cosas más por las cuales deberíamos darle gracias a Dios. En primer lugar, Salmo 65, versículos 1 y 2. Dice, Salmo 65, versículos 1 y 2. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. La palabra que aparece aquí como oír no significa simplemente escuchar. Está hablando de oír, pero dar una respuesta. Es decir, prestar atención y luego responder. No es alguien que simplemente te escucha como si uno, como los hijos a los padres, ¿no?
Escucha, pero se hacen los locos. Ajá, sí, sí. Y le entra por acá y le sale por allá. No es eso. Estamos hablando de alguien que presta atención. Que Dios te presta atención a tus oraciones. Y recuerdo cuando mis hijos eran pequeños y los sentábamos en la mesa, y en algún momento, alguno de ellos, Jancito o Maki, querían decir algo. Y nosotros nos acostumbramos a callar a los adultos y decirles, un momento por favor, Hans quiere decir algo. Un momento por favor, Mark quiere decir algo. Prestar atención es exactamente la misma sensación cuando yo leo esto, que Dios escucha mis oraciones. Dios presta atención a mis oraciones. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que Dios me escuche? Nadie. Pero el amor de Dios es tan grande que Dios presta atención cuando tú estás orando. ¿No es ese un motivo para agradecer a Dios? Cuenta la historia que una chica sufría de catalepsia y cayó como muerta. Los catalépticos parecen como si se hubieran muerto. Su respiración es tan leve y su corazón late tan despacio que muchos catalépticos eran enterrados vivos en el pasado. Y por eso se hace el velorio. Se hacía el velorio durante un día o 2 días por si acaso el muerto resucitaba y que no estaba muerto sino que estaba cataléptico. Uno de estos casos es que a esta chica la enterraron y la enterraron viva. Y entonces ella despertó en su tumba. Y cuando estaba en lo profundo de ese hueco, enterrada, ella era creyente y comenzó a orar. Y dijo, Señor, todos piensan que estoy muerto. Y nadie sabe que estoy viva, solo tú. Si tú estás escuchando mi oración, Señor, haz que alguien venga a rescatarme. Y lo único que ella comenzó a hacer fue tocar el cajón con el talón de su pie. Era lo único que podía hacer para moverse. Y tocaba despacio el cajón. El hombre que cuidaba el cementerio estaba en su casa, a distancia, ¿no? A unos 150 metros, en su cabañita ahí donde él dormía. Y entonces en su casa, él comenzó a escuchar el ruido. Y él decía, qué ruido extraño. Y sale de su cabaña y comienza a caminar y sigue escuchando. Hasta que por fin se va acercando y escucha que desde esa tumba salía el sonido. Y él dijo, definitivamente hay alguien vivo, y la rescató. Cuando la entrevistaron a esta mujer, ella agarró y dijo, nunca me digan que Dios no existe. Él escuchó mi oración. Cuando nadie sabía que estaba muerta, Dios escuchó mi oración. ¿Qué privilegio tenemos en que Dios pone atención a nuestras oraciones? Miren los textos bíblicos que vamos a leer. 1 Juan 3:22. Cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ajá. Dios escucha nuestras oraciones. Dios pone atención a nuestras oraciones, pero, hay condiciones. ¿Qué dice el texto? Cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahí hay 2 condiciones. En Juan 9:31 dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye.
Y el Salmo 66 dice: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho en mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Si en mi corazón hubiese mirado yo la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Así que Dios pone atención a nuestras oraciones, pero hay ciertas condiciones. Guardar su palabra, hacer las cosas que son agradables delante de Él, temeroso de Dios, hacer su voluntad, etc. Pero eso es algo que deberíamos entender. Es como tener una batería, una pila, una linterna, y cuando abres la linterna te encuentras que la pila se ha sulfatado, los bordes están sulfatados. Entonces, aunque la pila esté con batería, no llega, no corrienta, no trae luz. Tienes que sacar y tienes que limpiar los bordes. Tienes que poner una pila nueva. Lo mismo es con nuestras oraciones. No pienses que el Señor va a estar contestando tus oraciones si tú estás mirando la iniquidad en tu corazón. Entonces hay que limpiarse, hay que pulirse, ¿no? Es como decir que el pecado ata las manos de Dios. Dios no puede obrar porque Él es santo. Claro que puede obrar sobrenaturalmente y puede hacer lo que Él quiera. Pero si en mi vida tengo pecado consciente, estoy atando las manos de Dios para que Dios no pueda obrar. Otro motivo entonces para darle gracias a Dios, porque Dios escucha nuestras oraciones. El Salmo 65 nos enseña otro aspecto por el cual debemos dar gracias a Dios. Salmo 65, 3. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Hasta ahora que hemos visto que podemos darle gracias a Dios no solamente por las cosas cotidianas de la vida, no solamente debemos darle gracias a Dios por nuestros hijos y por el trabajo, porque vemos, porque tenemos un techo, ¿no? Sino que también podemos darle gracias a Dios por su protección, por sus ángeles que te acompañan. Podemos darle gracias a Dios por sus mandamientos que nos ha dado para que nos vaya bien. También podemos darle gracias a Dios porque Dios nos escucha. El Salmo 65 nos enseña que Dios nos escucha. Y ahora vamos a ver otro aspecto por el cual podríamos dar gracias a Dios. Es que Dios perdona. En el versículo 3 dice, en el versículo 3 dice: las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Ustedes se pueden imaginar un mundo donde no hubiese el perdón. Hace un tiempo atrás, este grupo de internet llamado Anonymous sacaron un comunicado y en el comunicado decían que había gente que estaba aprovechándose del internet y que ellos lo iban a atacar, etcétera, ¿no? Y entonces decían la siguiente frase: nosotros no olvidamos ni perdonamos. Y a mí esto me chocó. ¿Te imaginas un mundo donde no hubiese perdón? Donde nadie olvidara los errores cometidos de los demás. Sería el mismo infierno. ¿Cómo te sentirías tú si has cometido un error, has cometido una falla, y la persona que está afectada, tú vas a pedirle perdón y te dice: jamás
te perdonaré y jamás olvidaré lo que has hecho. Horroroso, ¿verdad? Imagínate que Dios nos dijera eso. Imagínate que Dios nos dijera, más te perdonaré y jamás me olvidaré de tus pecados. Pero no es así. No es así. El texto nos dice, las iniquidades prevalecen contra mí. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. ¿Qué cosas son las iniquidades? La palabra iniquidad significa actos que ignoran el carácter de Dios. Actos que ignoran el carácter de Dios. Estamos hablando de que ignoramos su santidad, ignoramos su verdad, ignoramos su justicia. ¿Sabes que ignorar su misericordia es pecado? Cuando tú actúas sin misericordia hacia los demás, estás ignorando que Dios es misericordioso y estás pecando. Ignoramos su paciencia, ignoramos su amor. Ignorar el carácter de Dios es cometer iniquidad. Pero sin embargo el pasaje no dice simplemente las iniquidades prevalecen contra mí, sino termina diciendo, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. ¿Y por qué? ¿Acaso lo merecemos? ¿Acaso somos la última Coca-Cola en el desierto y Dios tuviese que perdonarnos? En absoluto. En absoluto. Lo que en realidad nos merecemos es la condenación por nuestro comportamiento, por darle la espalda a Dios, por vivir alejado del Señor, por no incluir a Dios en mi vida. Y mucha gente cree que orar 1 minuto, 2 minutos en el día es incluir a Dios, o no matar moscas, eso es ser bueno. No. Le hemos dado la espalda a Dios, vivimos de espaldas a Dios. Y entonces, por vivir de espaldas a Dios, lo que merecemos es la condenación. Eso es lo que merecemos. Tenemos tantos pecados. ¿Cuántas veces hemos mentido? ¿Cuántas veces has tenido pensamientos impuros en tu cabeza? ¿Cuántas veces habremos robado? ¿Cuántas veces hemos codiciado? Si nos sumaran todos los pecados, simplemente el infierno es lo que nos merecemos. ¿Por qué tendría Dios que perdonarnos? ¿Por qué tendría Dios que pasar por alto su santidad? ¿Por mí? ¿Porque soy bonito? No. La única razón por la cual Dios puede perdonarnos es por la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz. Porque Él cargó en la cruz tus pecados y los míos y murió por ellos. Por esa razón en 1 Corintios 11:25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y el pasaje de Jeremías nos habla de ese nuevo pacto que se firmó con la sangre de Cristo. Y dice, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Y dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Y en la última parte dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y no me acordaré más de su pecado. En Miqueas, capítulo 7, versículo 19, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Dios agarró tus pecados y los tiró en lo profundo del mar. ¿Te acuerdas de tu fornicación? ¿Te acuerdas? Dios ha perdonado tu fornicación.
y lo tiró en lo profundo del mar, si es que le pediste perdón con sincero arrepentimiento. ¿Te acuerdas de tu adulterio? ¿Le pediste perdón a Dios con arrepentimiento sincero? Dios perdonó tu pecado y lo tiró en lo profundo del mar y no se acordará más de ello. ¿No crees que es un motivo suficiente para darle gracias a Dios por todos esos pecados que Él te ha perdonado y que los ha tirado en lo profundo del mar para olvidarse de ellos? El Salmo 65 nos sigue enseñando. Salmo 65, versículo 4. Hay otro motivo más para agradecer a Dios. Dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, y seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Este pasaje me habla de 3 cosas que Dios hace, por las cuales quisiera agradecerle. Dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. ¡Qué maravilla! Dios me escogió y me atrae a Él. Dios me pone en el camino esas migajas que yo siga para atraerme hacia Él mismo. Dígame si Dios no es bueno. Cada vez que alguien te habló de la palabra, cada vez que alguien te invitó a una iglesia, a un estudio bíblico, Dios te estaba atrayendo a sí mismo. Y no solamente eso, sino que también dice el texto que Dios sacia tu corazón. Dios llena tu corazón. ¡Qué maravilla! Hermanos, hemos aprendido varias cosas. Aumentar nuestro tiempo de oración. Aumentar nuestro tiempo de oración. ¿Cómo? Aumentando nuestro tiempo para darle gracias a Dios. No solamente agradecerle por las cosas cotidianas de la vida, por los hijos, por el trabajo, por la comida, por la casa. No solamente por eso. No solamente agradecerle a Dios cuando Dios contesta una de tus oraciones. Agradecerle a Dios porque te protege, porque sus ángeles acampan alrededor tuyo por donde tú vas. Agradecerle a Dios por sus mandamientos, que los ha dado para que te vaya bien. Agradecerle a Dios porque Él perdona tus pecados. No solamente te cuida, no solamente te protege, pero también perdona tus pecados. Agradecerle porque Dios te escucha. No tendría por qué hacerlo, pero presta atención a tus oraciones. Agradecerle porque eres escogido y atraído por Dios. Y por último, agradecerle porque Dios sacia tu corazón, llena tu corazón. Y ya no sientes ese vacío que sentías antes. Les invito, hermanos, a dedicar más tiempo a Dios dándole gracias por todas las cosas que Él hace por nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra. Guía este estudio a los corazones que tienen que ser edificados con ella. Tú eres bueno, Padre. Gracias. Gracias por el Salmo 65, que tiene palabra para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les guarde y les bendiga.